Muy bien, buenas noches o buen día o a la hora que estén viendo este video. Perfecto. Y mira, ya que Shangicha, Liancho Manacho. Voy a hacer sobre preguntas y respuestas. En esta ocasión, nosotros de hecho ya habíamos visto la parte de cómo hacer o cómo convertirlo a pregunta. ¿Se acuerdan que nosotros en el español, yo voy a tener aquí una afirmación, aquí le falta un puntito, y la afirmación dice, tú hablas con tu hermano? Así, tú hablas con tu hermano. Sujeto, verbo, objeto. Eso es en el español, ¿no? En el quechua será sujeto, objeto, verbo. Muy bien. Ahora, esto yo lo puedo convertir, esta afirmación del español yo lo puedo convertir a pregunta, agregándole solo una interrogante aquí y otra interrogante aquí, adelante, ¿no? Entonces sería así. ¿Tú hablas con tu hermano? Y entonces se vuelve pregunta. Ahora, en el quechua sucedía lo mismo, pero en vez de eso, ¿qué es? En vez de la interrogante que agregaba más, además de la interrogante que se agrega este chu. Con este chu me sirve para preguntar. Entonces, esta es una manera súper fácil de preguntar. Poniendo el chu en la parte final. Al final pones y ya, se convierte en pregunta. Muy bien. Ahora, esto es en el español la pregunta. ¿Tú hablas con tu hermano? Así. En el quechua sería rimanquichu. Así. Rimanquichu. Rimanquichu. La mayor fuerza de voz sigue siendo en ki. ¿Cierto? Muy bien. En ki. Entonces, aquí. ah, esto en realidad se puede. En el quechua se puede preguntar de tres maneras en este caso. En realidad se puede más o menos también. Pero el detalle es que aquí, por ejemplo, tengo sujeto, objeto y verbo, ¿cierto? En cada uno de estos, en el sujeto puede ir el chu puede ir en el sujeto, puede ir en el objeto, puede ir en el verbo. Ahora, aquí tengo esos casos. Aquí en el español se va a preguntar solo de una manera. En el español solo se va a preguntar de una manera. En el quechua, no. En el quechua, no. Se va a preguntar de varias maneras. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí. Kan, Waikeikiwan, Rimanki, Chu. El chu está preguntando en el verbo. ¿El chu dónde puse? En el verbo. Rimanki, rima, hablar. Inki, segunda persona, así. Tú hablas con tu hermano, así dice, ¿no? Tú hablas con tu hermano. Así está preguntando. El chu está yendo en el verbo, ya. En el siguiente, en el 2 dice, ¿el chu dónde está yendo? En el objeto. Ah, ya. El chu dónde está yendo? En el objeto. Ya no está yendo en el verbo, entonces solo rimanki. Kan waireikiwan churimanki, dice, ¿no? Waireikiwan, así sería la mayor fuerza de voz aquí. Aquí tiene la mayor fuerza de voz, así. Waireikiwan churimanki, así. Ah. Y ahora, ¿el chu dónde va a ir? En el sujeto. Entonces, kanchu waireikiwan rimanki. Kanchu. O sea, la mayor fuerza de voz en kan, ¿no? Así. Y eso sería la última sílaba. Kanchu waireikiwan rimanki. Kanchu waireikiwan rimanki. Waireikiwan rimanki. Ujú. Entonces, vamos a tener esos tres casos de hacer pregunta. Al momento de responder, vamos a responder de tres maneras. Mm, también, ¿ya? En el primer caso, cuando el chu está en el verbo, el chu en la respuesta también va en el verbo. Por ejemplo, aquí tengo. Antes de eso tengo que identificar. La pregunta está en segunda persona. Mira, está en segunda persona. Kan, waikei, wan, riman, kichu. O sea, tú hablas con tu hermano. Dice tú, segunda persona. Inki, segunda persona, así. Entonces, si te dice, tú hablas con tu hermano, la otra persona, o sea, la de segunda persona, responderá en primera persona, ¿cierto? Entonces dirá, sí, yo hablo con mi hermano, así, porque le está preguntando por su hermano. Ajá, entonces sería así. Eh, Manan noka wai kei rimanichu. Dice, no, dice, al principio dice en realidad, no, dice, yo hablo con mi hermano. Solo se fijan aquí. En el español eso sería, mira, sería yo, aquí, y yo con mi hermano, así. Eso sería en el español, ahorita lo voy a arreglar eso todavía.
más o menos creo, ¿no? Entonces voy a tener así, yo hablo con mi hermano. Eso sería la respuesta afirmativa. Pero para negar, ¿se acuerdan que se ponía el manan adelante y el chu al final? Eso era para negar. Así era, mira. Más o menos. Manan, subguión y chu. Aquí. Dentro de esto yo puedo negar lo que sea, ¿ya? Dentro de esto puedo negar lo que sea. Por ejemplo, yo tengo así. No katakini. O sea, para los que no entienden esta partecita dice yo canto, ¿cierto? Ah, muy bien, aquí está un poco grande, pero la cosa que dice yo canto. Lo contrario a eso, o sea, negado, sería así. Ah, vamos a poner por aquí, ¿eh? Entonces vamos a borrar todo esto. Entonces sí. Vamos a poner aquí de azul. Esto en de azul. Y así. El detalle de esto es que dice, el primero dice, o sea, entonces dice yo canto, dice, ¿cierto? Yo canto. Lo contrario sería yo no canto, así, lo contrario. Eso. Este es el primero, no katakin y yo canto. El segundo es para negar, o sea, para poner este no, o sea, negado, serían manan adelante y el chu atrás. Así es una manera súper fácil de negar. Pero se complica un poquito más por aquí. Aquí tengo primero, debo tener la afirmación, dice, no ka waikeiwan rimani, hasta aquí nomás. No ka waikeiwan rimani. Yo hablo en primera persona con mi hermano, ¿cierto? El manan adelante y el chu atrás. Como la respuesta de la pregunta 1 estaba, el chu en la pregunta estaba en el verbo, la respuesta va a ir en el verbo también. Dice, kan waikeikiwan rimankichu. Manan no kawaikeiwan rimanichu. Rimankichu. Mana rimanichu, algo así sería, ¿no? El chu va a ir con el verbo. Entonces, el noca está en primera persona. Yo no hablo con mi hermano, dice. Yo hablo con mi hermano. Lo negado sería yo no hablo con mi hermano. Ahora, solo que el manan en este caso puse adelante, ¿cierto? Pero no siempre va a ir ahí. Puede ir entre el sujeto y el objeto. O sea, no manan waikaiwan rimanichu. Pero el chu sigue yendo en el verbo. O sea, el manan ahora puede ir delante también. O sea, puede ir entre el objeto y el verbo. Normal, el manan. O sea, me va a quedar así. No waikaiwan manan rimanichu. Así. Muy bien. Ahora, eso es con respecto a la pregunta 1, que cuando el chu va en el verbo. Cuando el chu va en el objeto, ¿qué sucede? Mira, cuando el chu va en el objeto, sucede lo siguiente. Voy a tener así, manan no ka waikeiwanchu rimani. La pregunta es, kan waikeikiwanchu rimanki. Está enfatizando, el chu en realidad está enfatizando en dónde, en el objeto. Entonces, la respuesta, el chu en la respuesta negativa, ¿va a ir dónde va a ir? En el objeto, o sea, el chu va a ir ahí mismo. Entonces dice, manan, adelante, noka, waikeiwanchu rimani, así. El manan adelante, y así. Como el chu ya está en el objeto, ahí queda. La única alternativa que me quedaría sería el manan que se mueva entre el noka y el waikeiwan. O sea, entre el sujeto y el objeto. Sería noka manan waikeiwanchu rimani, nada más. Eso ocurre cuando el chu está en el objeto, ¿ya? Ahora, cuando el chu está en el sujeto, porque puede ser también, puedes poner kanchu waikeikiwan rimanki. ¿Qué sucede en este caso? El chu en la respuesta negativa va a ir en el sujeto, güey. Dice, kanchu waikeikiwan rimanki. Dice, entonces dirá, manan no kachu waikeiwan rimani. En el tercer caso, cuando está en el sujeto, el manan siempre va a ir delante, güey. ¿Ya? Va a ir completo. Kanchu. Y en primera persona será no kachu, ¿no? Manan no kachu waikeiwan rimani. Así. Nada más. Al final sigo diciendo todo, negado. Yo no hablo con mi hermano en todos los casos. Solo que, así, yo hablo con mi hermano es una afirmación. Negado sería yo no hablo con mi hermano. Así de fácil. Ahora, en la respuesta positiva también ocurre algo parecido. Solo que voy a utilizar el enfatizador. Aquí tengo el enfatizador. El enemi. También les dije que era ememi. También podían utilizar el tag.
Pero voy a utilizar en este caso el NMI, en el quechua cusqueño. NMI. Validador e enfatizador. La N se utiliza cuando termina en vocal, la Mi cuando termina en consonante. De la siguiente manera. La primera pregunta dice, Kanwai Keikiwan Riman Kichu. El chu está en el verbo. Cuando el chu está en el verbo, se pone un enfatizador en el verbo. Por ejemplo, la pregunta aquí, la respuesta sería así: sí, así. Sí, coma, yo hablo con mi hermano, así. Eso sería la respuesta, así. Pero esta respuesta se puede poner de tres maneras, dependiendo de dónde estaba viniendo el chu. Si el chu estaba en el verbo, ponía el enfatizador en el verbo. Si el chu estaba en el objeto, pongo el enfatizador en el objeto. Si el chu estaba en el sujeto, pongo el enfatizador en el sujeto. Muy bien. El Ari siempre va a ir ahí. Sí, yo hablo con mi hermano, dice. Te está preguntando, a ver, ¿tú hablas con tu hermano? Sí, yo hablo con mi hermano. Ya, muy bien. Entonces, como la primera pregunta, el chu está en el verbo, el enfatizador lo debo poner así. Primero el Ari siempre va. Sí, yo hablo con mi hermano. Entonces, ¿dónde va el enfatizador? En la N, porque el chu está ahí. Kanwai Keikuan Riman Kichu. Ari no Kawai Keiwan Rimanin. Así, Rimanin. Así sería aquí, ¿no? Igual sería la mayor fuerza en ma. Rimanin. En el segundo caso, Kanwai Keikiwan Churimanki. Ari no Kawai Keiwan mi. Wai Keikiwanchu. Y entonces le responderé Wai Keiwan mi. Solo que cuando esté en el objeto, aquí en este caso termina en N. Entonces cuando termina en consonante, utilizo la mi. Ahí está, mi. Ari no acaba de Kaiwan mi rimani. Así. En el otro caso, mira, en la tercera pregunta, el chu está en el sujeto, en el kan. Entonces, en primera persona será noka, ¿cierto? Ari no Kaiwan rimani. Ari no kan Kaiwan rimani, porque te pregunta, kanchu Kaiwan rimanki. Ari no kan Kaiwan rimani, así. Así funciona esto, ¿ya? Depende de la ubicación del chu. Van a depender mis respuestas negativas y mis respuestas positivas. Eso sería con respecto a la clase de preguntas y respuestas. Recuerden que este tipo de preguntas, cuando yo utilizo el chu, las respuestas generalmente van a ser sí o bien no. Eso es ley, ¿ya? O ya digámoslo casi ley, porque no está escrito. Entonces, sí, no. Eso es la respuesta. ¿Tú bailas? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. O bien no, ¿cierto? Ese tipo de respuestas. Al final, aquí también, si gustasen, pueden responder manan o bien ari. Es alternativo, ¿no? Obviamente. Pero esas serían las maneras de responder. Muy bien, cualquier pregunta me dejan en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí me dejan las preguntas. Muy bien. Entonces nos vemos. Gracias por haber atendido la clase.